Entonces vamos a hacer una enumeración rápida de los tipos de asfalto que tenemos para la construcción de pavimentos flexibles. El asfalto de petróleo, que se refiere al asfalto en bruto, es el asfalto que queda después de la destilación del crudo de petróleo. Entonces, es la borra que queda después de haber sacado gasolina, diésel y lubricantes. Entonces, esta borra que queda al final se puede industrializar para tener un cemento asfáltico que sea utilizable en la construcción de carpetas asfálticas. En muy pocos lugares del mundo existe asfalto natural o nativo. Se da en los lagos de Trinidad y Bermudas en Centroamérica. Entonces son estos los únicos lugares donde se puede encontrar como beta el asfalto. Lógicamente se extrae de ahí el betún, que puede salir en bloques, pero igual esto hay que someterles a un procedimiento de refinamiento para que cumpla las características de utilización en carreteras. El betún asfáltico o cemento asfáltico es en realidad el producto que se utiliza en la construcción de concreto asfáltico. Entonces, este es un asfalto que puede provenir de la industrialización del petróleo o de los asfaltos naturales, pero que se refinan para cumplir con especificaciones que permitan su uso en pavimentos. Tenemos asfaltos modificados. Actualmente se ha difundido mucho el uso de asfaltos modificados. El asfalto modificado no es nada más que el asfalto convencional, o sea, el betún asfáltico, cemento asfáltico, al que se le agrega polímeros de algún tipo o caucho para mejorar sus condiciones de desempeño, especialmente su comportamiento frente a los cambios de clima. En la parte de tratamientos superficiales y en la primera capa que se pone como imprimación antes de poner la carpeta asfáltica, tenemos el asfalto líquido. El asfalto líquido es la mezcla del cemento asfáltico con algún tipo de disolvente. El tipo de disolvente principalmente depende del clima. Vamos a tener asfalto líquido de curado rápido, que se denomina RC, es el betún asfáltico disuelto con gasolina. Esto se va a utilizar en climas fríos, porque el curado se hace muy rápido, porque la gasolina se va a evaporar muy rápido y se van a recuperar las condiciones del betún asfáltico. De curado medio, que se denomina MC, es el betún asfáltico disuelto con queroseno. Es el tipo de asfalto líquido que se utiliza en el valle. En nuestro caso, por ejemplo, si utilizamos para los trabajos de tratamiento superficial o de imprimación de la capa base, vamos a utilizar un betún asfáltico mezclado con queroseno. Y finalmente, de curado lento, SC, es una mezcla del betún asfáltico con algún tipo de aceite, algún tipo de óleo, que también se obtiene del proceso de destilación del petróleo. Este tipo de asfalto líquido se utiliza en el oriente, donde los climas son altos, son con temperaturas bastante elevadas. Entonces, como es aceite, va a tardar más en evaporarse. Entonces, pero si utilizamos, por ejemplo, con gasolina, no daría tiempo a trabajar, se evaporaría casi de inmediato. Con queroseno también sería mucho más rápido. En cambio, con un tipo de óleo, el proceso de recuperación del cemento asfáltico ha de ser más lento y va a permitir que se pueda trabajar. Este es un paso que únicamente se hace para facilitar las condiciones de construcción, de aplicación del asfalto, porque al final, cuando se ha curado, se ha eliminado completamente el disolvente, ya sea gasolina, queroseno o óleo, y el cemento asfáltico recupera sus cualidades. ¿Tienen preguntas? Entonces ahora vamos de los asfaltos modificados que actualmente se utilizan ya en general, porque el cambio que se ha producido en el medio ambiente ha hecho que los rayos solares contengan una mayor cantidad
de rayos ultravioleta, que son muy perjudiciales para la conservación del asfalto. El asfalto es un producto químico que se ve afectado primero por la existencia del oxígeno. Cuando entra en contacto con el oxígeno, se produce una reacción química y empieza un proceso de envejecimiento del asfalto. Lógicamente, ese proceso, si está bien hecho el pavimento, puede durar 15 años, incluso hasta 20 años. Como el asfalto se envejece y pierde sus cualidades de ligante y deja de ser impermeabilizante. Por eso es que actualmente, para hacer frente a esas modificaciones del clima, además las temperaturas se han vuelto extremas. En Cochabamba a veces llegamos a 35, alguna vez hasta 36 grados, lo que eso no ocurría antes. Y en invierno podemos llegar incluso hasta 0 grados centígrados. Entonces, esos cambios de temperatura afectan al comportamiento de los pavimentos flexibles. Por eso es que ya hace varios años se ha empezado a mejorar los asfaltos, a modificar los asfaltos, incorporando un aditivo que podría ser látex, polietileno, cal, cemento, incluso el hule molido de los neumáticos. Actualmente en Cochabamba existe un proyecto del Swiss Contact, que es una ayuda suiza, para recuperar los neumáticos que se desechan a diario. En este momento, en Cochabamba, en Bolivia, en todo el mundo hay una infinidad de neumáticos desechados. Entonces, incluso ya no se sabe dónde poner. Entonces, una forma de recuperar ese material es molerlo. Ahí en Cochabamba, la empresa Mamut y alguna otra se han dedicado a moler el caucho de los neumáticos. Y de ahí han sacado los pisos ahí, para diferentes usos. Hacen también macetas, etc. Pero uno de sus aplicaciones importantes sería incorporar al asfalto convencional. Lógicamente, el molido tiene que hacerse una cierta granulometría, tiene que ser un material que esté bastante molido, que sea fino para poder mezclarse con el asfalto. Y también eso hay que determinar el porcentaje más conveniente que habría que agregar de caucho. Entonces, la finalidad es mejorar las características mecánicas, que se refiere la resistencia a los esfuerzos verticales, y geológicas, que se refieren al comportamiento de la carpeta asfáltica a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos asfaltos modificados, vamos a mejorar la resistencia a la fisuración y a la susceptibilidad térmica. Vamos a tener mayor resistencia a la fatiga y a la deformación permanente. La deformación permanente se ve a través del ahuellamiento. Entonces van a ver que en pavimentos que se han envejecido, se han construido mal, empieza a abrirse una especie de, a formarse una especie de canaleta que coincide con la dirección del movimiento de los camiones más pesados, de las ruedas de los camiones más pesados. Entonces eso se deforma primero como un acalamamiento y luego se empieza a fisurar y a desgregar la carpeta. Y la fatiga se muestra en la práctica a través de la falla piel de cocodrilo. Entonces, si nosotros utilizamos un asfalto modificado, el comportamiento de la carpeta asfáltica ha de ser mejor. También se va a mejorar la adherencia con los agregados. Uno de los temas muy importantes para tener una buena carpeta es que haya compatibilidad entre los materiales pétreos y el asfalto. Tiene que haber adherencia. Hay varios ensayos que nos permiten determinar si la adherencia con un determinado asfalto y un determinado agregado es posible o no es posible y en qué porcentaje se da la adherencia. La idea es que todas las partículas de los agregados tienen que quedar recubiertos con una película de asfalto. Solo de esa manera se puede garantizar que la carpeta tenga estabilidad y tenga una mayor duración y también que tenga una mayor resistencia al envejecimiento. Si tienen preguntas. Los polímeros que actualmente se ocupan, tenemos el EVA, que es un etileno acetato de vinilo,
o el EMA, que es etileno acrilato de metilo. Tenemos varios tipos, pero en nuestro país, digamos, el que se utiliza es el SBS, que es estireno, butadieno, estireno. O sea, es un caucho termoplástico. Entonces, en nuestro país, los asfaltos modificados que se han comprado son de esta línea del SBS. En nuestro país todavía no preparamos asfaltos modificados, compramos ya el asfalto preparado, el asfalto modificado. Seguramente en algún momento creo que la empresa boliviana de construcciones tiene interés o va a comprar un equipo que permita esa mezcla, porque no es la agarrar, poner en un turril y mezclar los dos componentes, ¿no? Es un equipo que realmente garantiza que la mezcla entre el cemento asfáltico y el aditivo se haga de buena manera. El SBR, que es con cauchos sintéticos, podría tener 25% de estireno y 75% de butadieno. Eso permite mejorar principalmente la adhesibilidad a través del ácido acrílico. Si tienen preguntas. Otro tipo de asfalto que, a pesar de que este asfalto se ha empezado a utilizar hace muchos años atrás, en nuestro país recién seguramente hace unos 10 años atrás, se ha empezado a utilizar el asfalto emulsificado. El asfalto emulsificado o emulsión es la mezcla del cemento asfáltico con agua. Entonces parece imposible que se mezcle el asfalto con el agua, pero se ha logrado construir o se ha logrado producir emulsificantes. En las primeras pruebas que hicieron, hacían la emulsificación del asfalto utilizando sangre de res, por ejemplo. En su contenido tiene partículas químicas que permiten modificar el asfalto. ¿En qué consiste la modificación? En que a través de este emulsificante se mezcla el cemento asfáltico con el agua. Esto, por ejemplo, se puede ver con los detergentes. Si uno se ha ensuciado las manos con asfalto, con grasa, si uno se lava con agua no va a salir. Pero si uno utiliza un emulsificante, un detergente, esas manchas, esa impregnación de asfalto de grasa se va a desprender. Entonces, en ese ejemplo, el emulsificante sería el detergente. Entonces, ahora ya se produce de manera industrial los emulsificantes. Entonces, el emulsificante es el que permite la mezcla del asfalto con el agua. Entonces vamos a hablar ahora sobre los orígenes de los métodos de diseño. Entonces, el ejercicio o la construcción de una vía a escala real que se realizó entre 1958 y 1960 ha sido la base para todos los modelos de diseño de metros. Y surgió por primera vez el método Astor, que se ha ido mejorando hasta 1993, tenemos ya un método bien elaborado. Y luego se han seguido introduciendo mejoras hasta que el 2008 ya se ha cambiado incluso el concepto de diseño. Entonces, hasta el 93, en realidad es un método empírico. En cambio, el método del 2008 es un método empírico mecanicista, basado con un componente matemático importante. En nuestro país todavía no se puede utilizar ese método por los datos que se requieren. Son datos estadísticos de clima, del comportamiento, de las temperaturas, etcétera, que no se disponen en el país. Y creo que en muy pocos países de Latinoamérica. Es por eso que el Astor 93 sigue vigente. Es por eso que el IPCH también ha elaborado a través de técnicos el programa que nos permite aplicar el Astor 93. Les decía también que es el método que está reconocido por la ABES para los diseños de pavimentos en nuestro territorio.
Entonces, este ensayo vial se hizo a escala real. Se construyeron 6 carriles para el estudio. Los carriles 3, 4, 5 y 6 con tramos rectos de 2.073 metros. La pista 2 con tramo recto de 1.341. Y la pista 1 con un tramo recto de 610 metros. Entonces aquí podemos ver los 6 tramos que se construyó en este proyecto vial. Este proyecto se llevó a cabo en Ottawa, con ciertas características de clima, de tipo de suelo, etc. Entonces vemos nosotros que cada tramo tiene un lugar de retorno en los extremos. Entonces eso les ha permitido ir contabilizando el tráfico. Había choferes que día y noche se pasaban dando vueltas sobre cada tramo. Lógicamente por turno, seguramente de 8 horas. Entonces cambiaban cada 8 horas, pero el camión seguía circulando. Es así que al final del proyecto llegaron a 10 millones de pasadas del tren, del eje patrón. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este ensayo vial? Primero, determinar qué relación existe entre el tráfico y el desempeño del pavimento. O sea, los esfuerzos que genera el tráfico en relación a las respuestas que generan los pavimentos. Entonces, aquí la interacción es rueda o neumático con el pavimento. Los neumáticos generan esfuerzos, la mayor parte son esfuerzos verticales. ¿Y cómo es la respuesta del pavimento a esos esfuerzos? Entonces, en este ensayo se determinaron esas relaciones entre el tráfico y el comportamiento del pavimento. También se empezó a estudiar el diseño de puentes. Entonces, en algunos tramos se construyeron puentes para poder determinar el efecto de las cargas sobre los puentes. También otro de los objetivos era realizar estudios sobre los tipos de base que se podían utilizar. Entonces tenemos una base granular, una estabilizada, etc. Además, vieron cuán conveniente era utilizar verbas pavimentadas. Por una parte, para evitar la erosión y también para mejorar las condiciones de sustentación cuando el neumático se sitúa en el borde del pavimento. Y, lógicamente, también se vio la presión de llantas frente a estos fenómenos. También en este ensayo vial se desarrollaron procedimientos para hacer ensayos. Antes no se tenía el módulo resiliente. Entonces se fueron elaborando tablas, cuadros, gráficos y fórmulas para poder hacer el diseño de pavimentos. Y vemos la fotografía de un tramo de estudio, con su retorno. Entonces, en el circuito 5, en el tramo 5, es donde habían puesto los puentes. Un puente pretensado en uno de los extremos y en el extremo que está al frente, digamos, un puente metálico con vigas de acero. Pues ahí, además de ver el comportamiento del pavimento, se fue viendo el comportamiento de los puentes, con vigas preesforzadas y con vigas de acero. Importante es tener en cuenta las condiciones en que se desarrolló este ensayo, que no coinciden precisamente con las condiciones de clima que nosotros tenemos. Entonces, el clima del norte de Illinois, donde se hizo el ensayo vial, en Ottawa, tiene un régimen pluviométrico de 762 milímetros de lluvia por año. Pero la gran diferencia es 762, digamos, más o menos a lo que nosotros tenemos. Nosotros incluso tenemos un poco menor, no llegamos ni a los 500 milímetros por año, hablando del Valle Cochabambino. Pero la gran diferencia es que en esta zona se dan procesos de congelamiento y de deshielo. Entonces, en invierno se congelan los suelos, llega el verano y se descongela. Entonces, durante este periodo de estudio de 2 años, se produjeron 12 ciclos de congelación. Lógicamente, al congelarse un suelo, se vuelve extremadamente duro y aumenta su resistencia.
Pero cuando pasa el fenómeno, cuando llega el verano y empieza a deshilarse, entonces las capas bases, las subbases se vuelven inestables, porque se saturan de la humedad que tenían con el hielo. Pues, el hielo se derrite, pero esa agua va a dar lugar a que se saturen los suelos que están utilizándose en el pavimento. La construcción se cuidó mucho, fue de muy alta calidad. Las secciones de ensayo fueron cortas, o sea, puede ser que los datos que han arrojado no son aplicables a secciones mucho mayores. Entonces, las secciones de ensayo eran cortas, solo de 37 metros. Se utilizaron 4 tipos de base: caliza chancada, que es el agregado normal que nosotros tenemos; grava, la grava tratada con cemento y grava tratada con asfalto, y una combinación específica de capas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos sobre la subrasante, la subbase, la base y la carpeta. Ya en las condiciones propias del suelo donde se realizó el ensayo vial, se tenía el suelo de fundación, la subrasante, una arcilla limosa del tipo A6, con un CBR bajo, entre 2 y 4, un suelo pobre. La subbase fue de grava arena. Principalmente la subbase se utilizó para los tramos que tenían pavimento rígido. En este ensayo vial se han hecho tramos con pavimento flexible y otros tramos con pavimento rígido. También, en el caso de los pavimentos rígidos, se utilizó juntas, con barras pasajuntas, en todas las uniones de las losas. El tiempo de estudio solo fue de 2 años. Entonces, las condiciones cambiantes que se pueden dar en un periodo mayor, digamos de 10 años o más, puede ser que no estén representados en esos 2 años de estudio. En los camiones que permitieron el conteo del movimiento de vehículos, se utilizó camiones con una presión de inflado de 590 kilopascales o 85 PSI. Entonces, en los 2 años se llegó a hacer circular 10 millones de ejes equivalentes. Ya vamos a ver luego a qué se refiere eje equivalente. 12 utilizó subdrenaje ni sello de juntas. En cuanto a las bermas, solo se utilizó bermas de agregados. Y durante los 2 años no se realizó ningún tipo de mantenimiento. Entonces, estas condiciones nos hacen ver que en realidad no se puede aplicar directamente el método, o sea, tiene que haber un criterio para interpretar los resultados que nos da el método. Además, que varias de los parámetros de diseño que utiliza esto asumimos, adoptamos, porque no tenemos datos propios. Entonces, eso le incorpora incluso una mayor incertidumbre a los resultados que se obtiene con el diseño. Aquí la ventaja para nosotros es que no tenemos ciclos de congelamiento. Entonces, eso nos protege de cualquier error que se puede dar en los otros parámetros, porque los ciclos de congelación son muy dañinos para el pavimento. Entonces, como eso no se presenta en nuestro caso, eso nos cubre cualquier diferencia que pueda existir en los parámetros que utilizamos. Entonces, el índice de serviciabilidad que nació justo en este ensayo se califica como la comodidad, el confort, la seguridad que experimenta el conductor del vehículo. Entonces, aquí lo que hacían era, durante el periodo que duró el proyecto, era preguntarles frecuentemente, digamos, cada semana al chofer, cuál había sido la sensación que había tenido en manejar sobre ese pavimento. Entonces, esto lógicamente se fue degradando, porque como no había mantenimiento, el pavimento se fue desgastando. Entonces, en el caso de pavimentos flexibles, no se llegó a tener la mayor calificación. O sea, el rango de calificación que ellos establecieron fue entre 0 y 5. Entonces, en el pavimento nuevo, al principio de que se empezó el conteo, ellos en promedio dijeron que en pavimento flexible se sacó un promedio de todas las respuestas de los choferes que dio 4.2. Y en el caso de los tramos de pavimentos rígidos se llegó a 4.5.
pero en ningún caso se llegó a 5, que era la máxima nota. Y de ahí se fue degradando, entonces fue bien, se vio que después de un tiempo se tenía un índice de serviciabilidad de 3, después de 2, y finalmente, digamos, lo que se estableció que la peor condición del pavimento es 1,5, pero 1,5 incluso no se utiliza en el diseño, solo se utiliza hasta 2. Entonces, por seguridad, se establece, de acuerdo al diseño, que se va a permitir la degradación del pavimento hasta que alcance un nivel de serviciabilidad de 2, y en ese momento se tendría que hacer trabajos de rehabilitación. Si tienen preguntas, nada. Inge, una pregunta. Y adelante. He escuchado una vez que había habido una carretera, habían hecho con fibra de vidrio. No sé si es verdad o estoy mal. O sea, hay varias experiencias, ¿no? Nosotros aquí en el laboratorio hemos hecho, por ejemplo, con botellas de las PET, de las botellas de refrescos. Entonces, lo que se ha hecho es triturar completamente e incorporar eso a la mezcla asfáltica. Hemos hecho también con caucho. Entonces, hay varias experiencias que se han hecho, ¿no? Incluso con cal, con residuos incluso de yacimientos mineros y también con vidrio, ¿no? Entonces, pero digamos, no se ha visto que mejoran, pero no se ha llegado a tener un procedimiento que permita producir de manera industrial en grandes volúmenes. Entonces, lo único real que se ha hecho hasta ahora es la modificación de asfaltos, ya sea con la adición de caucho o de algún producto químico que se produce en la industria. Y evidentemente hay varios trabajos. Si ustedes entran, por ejemplo, a las universidades de Lima o de Colombia, van a ver que hay varias tesis que se han hecho en ese sentido, ¿no? Hacer experiencias para mejorar la carpeta asfáltica adicionando diferentes tipos de materiales. Los chilenos han trabajado mucho en ese campo, pero los chilenos no han puesto, no hay acceso gratuito a las investigaciones que se han hecho en las universidades de Chile, pero sí de Colombia y del Perú. Entonces, como limitación de este método LASTO, podemos decir que la pérdida de serviciabilidad ha sido únicamente mediante encuestas, o sea, lo cual puede ser subjetivo. Por ahí un chofer está de mal humor y puede poner una nota baja, o puede estar otro día de otro humor por otra nota más alta. Entonces, la definición de los índices de serviciabilidad han sido hechos a través del criterio de los conductores. Entonces, tampoco este nivel de serviciabilidad considera los efectos climáticos que se tienen a largo plazo. En 2 años era difícil poder incorporar el efecto que podía tener el comportamiento del pavimento en servicio, por ejemplo, de 10 años, 15 o 20 años. Y el método se hizo con unas condiciones particulares, unas condiciones específicas del lugar donde se construyó el ensayo vial. Entonces, por eso es que como solo duró 2 años, no se tiene datos de desempeño a largo plazo. Lógicamente que esto ha seguido estudiando en los tramos carreteros que el gobierno de Estados Unidos le ha asignado. Es por eso que han mejorado varias veces, ¿no? La primera edición creo que salió el 73, después ha salido el 86, el 93, después hay una en pavimentos rígidos el 97 y el 2008 que ya cambia totalmente el criterio de diseño porque deja de ser exclusivamente empírico. Entonces, eso no permitió tener datos de desempeño del pavimento a largo plazo. Y se vio que en los 2 años las secciones que tenían más espesor no llegaron a la falla. Y también los materiales que se han estudiado son limitados. No se ha estudiado la gran gama de materiales que se podían utilizar en base, etc. Y el ensayo se realizó sobre una subrasante de suelo pobre. Dijimos que el CBR de la subrasante estaba entre 2 y 4.
Si tienen preguntas. El desempeño del pavimento se puede medir a través de la capacidad estructural y funcional que tiene el pavimento. El desempeño estructural es la capacidad que tiene un pavimento de soportar las cargas del tráfico, de soportar los esfuerzos, principalmente verticales, que van a generar los neumáticos de las ruedas. Esto actualmente ya en Bolivia hay empresas que han comprado equipos, se puede medir a través del deflectómetro de impacto. Pues ahí se va viendo cuál es la capacidad que tiene el pavimento sacando sus módulos elásticos. El desempeño funcional se refiere a la calidad del rodaje, a la comodidad, al confort, a la seguridad que experimenta el conductor del vehículo. Entonces podemos tener una calidad de conducción aceptable. Además, se tiene que ver que la fricción entre el neumático y la superficie sea adecuada, con el fin de evitar accidentes cuando el pavimento está frío. Cuando el pavimento está mojado. Pues cuando el pavimento está mojado, se torna resbaladizo. Entonces, si fuera un pavimento que se ha terminado muy liso, muy finito, entonces no ha de haber fricción entre el neumático y el piso del pavimento. Eso puede dar lugar a accidentes. Por eso es que tiene que tener un cierto factor de fricción el pavimento para ayudar al frenado de los vehículos cuando el pavimento se encuentra mojado. También en el desempeño funcional hay que considerar la geometría apropiada. Ustedes han visto en carreteras de acuerdo a la categoría de la carretera, hay que darle ciertas pendientes transversales, hay que darle ciertos anchos, etc. Entonces hay toda una cantidad grande de requisitos que debe cumplir una carretera de acuerdo a la importancia que se ha definido para la misma. Entonces tiene que tener una geometría apropiada que permita una de las cosas importantes, el drenaje de las aguas de lluvia. Y también tiene que tener buena apariencia. Tenemos indicadores de desempeño, que eso lo vamos a definir a través de la observación visual del estado en que se encuentra el pavimento. Tenemos deterioros visibles, la capacidad estructural podemos medir con los deflectómetros de impacto. Para la fricción superficial también actualmente existen equipos. Y la rugosidad, que tiene que ver también con la serviciabilidad. La rugosidad es la deformación que se da en el pavimento en el sentido longitudinal. Y eso inevitablemente va a ocurrir después de una cantidad de años en que el pavimento se encuentra en servicio. Entonces, mediante los deterioros podemos determinar un tipo de falla, qué severidad tiene la falla y cuál es la superficie afectada. Las fallas más importantes que se pueden observar en un pavimento flexible son la fisuración longitudinal y transversal, la fatiga, que se manifiesta a través de la piel de cocodrilo, que son fisuras interconectadas que conforman una imagen parecida a la piel del cocodrilo. El ahollamiento, que son canales que se producen en la dirección del movimiento de los camiones más pesados. La disgregación se da cuando el asfalto se ha envejecido y ha perdido sus cualidades de ligante. Los baches ya son producto de que no se ha hecho un buen mantenimiento y se salen pedazos de carpeta. La exudación es una falla constructiva. La exudación se da cuando en la mezcla asfáltica se ha puesto exceso de asfalto. Entonces, como la parte que no se utiliza para ligar las partículas del agregado van a salir hacia la superficie. Entonces, eso va a ser una falla constructiva, que normalmente se soluciona haciéndole un riego de arena. Luego tenemos la rugosidad, que en el caso de las carreteras se determina a través del IRI, el índice de rugosidad internacional, que es un valor que se ha adoptado en consenso para los países de todo el mundo que hacen
trabajo con carreteras y quieren definir la rugosidad de la vía. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fisuración longitudinal. Ponemos una fisuración baja, media y alta. En la baja vemos que la fisura tiene poca profundidad y poco espesor. En media sí ya vemos que se ha incrementado el ancho de la fisura. Y en alta vemos que es mucho más visible la fisura e incluso vemos que ha empezado a crecer hierba al medio de la fisura. En baja podemos ver que esa fisuración es superficial y es una falla que siempre se va a dar en los lugares que tienen la pintura de señalización. Estas fisuras se producen porque existe una diferencia de temperatura entre la parte pintada y el resto de la carpeta asfáltica. Si alguna vez ustedes por curiosidad tocan la parte que está pintada, van a ver que la temperatura es bastante más baja que la temperatura del resto de la carpeta asfáltica. Por decir, a las 3 de la tarde que tenemos las mayores temperaturas, tocamos la superficie pimentada y vamos a experimentar una temperatura menor con respecto al resto del pavimento. La otra falla importante, decíamos, la piel de cocodrilo. Entonces, primero van a aparecer como fisuras muy delgaditas que se van a ir interconectando. Y luego eso, como si no se hace mantenimiento, las fisuras se van a ir profundizando y además los espesores de las fisuras también han de ser mayores. Entonces, esta piel de cocodrilo es una falla de fatiga. Eso quiere decir que la carpeta ha llegado al nivel de fatiga. Ustedes saben, todos los materiales llegan a fatiga, incluso el acero. Entonces, hay valores que cuando se hace diseño de hormigones armados van a ver cuánto es la fatiga del acero que se va a utilizar en la construcción de edificios, por ejemplo. Entonces, también la carpeta asfáltica llega a fatiga. Pues tenemos en la segunda imagen ya realmente una piel de cocodrilo que nos está demostrando que la carpeta ha llegado a fatiga. La fisuración transversal el origen es diferente que el de las fisuras longitudinales. Principalmente se ha de deber a los cambios de temperatura que se da en el lugar donde está el pavimento. Y también eso va a producir en las horas de mayor frío un endurecimiento del asfalto que hace que en vez de deformarse la carpeta asfáltica se fisure. La disgregación ya es digamos, la parte final de una piel de cocodrilo, por ejemplo. Vemos que se ha fisurado tanto que se van a empezar a salir pedazos de la carpeta asfáltica. Hemos llegado a la disgregación del material. Frecuentemente en nuestras calles en la época de lluvias vemos la formación de baches que se llenan de agua. Ahí al lado izquierdo podemos ver una solución que no es correcta, pero que sirve, que al bache lo han rellenado con piedra. Entonces, por lo menos no va a haber salpicadura de agua. Y donde está pisando el vehículo vemos que hay una gran acumulación de agua. Lógicamente que esa agua va a incrementar y acelerar el proceso de destrucción de la carpeta. Ahí vemos que se ha producido una fisuración por fatiga, que es en el borde de la carpeta asfáltica, o sea, entre la berma y la plataforma de la carretera. Aquí tenemos otra vez otro piel de cocodrilo que abarca una mayor extensión. Podemos decir que esta piel de cocodrilo es de severidad alta. Y para saber qué superficie está afectando, tenemos que medir. Cuando se hace evaluación, se hace eso, se camina con formularios, se anota el tipo de falla, el nivel de severidad y además la superficie que está siendo afectada por ese tipo de falla.
Otra falla que se da en el tiempo de servicio de los pavimentos flexibles es la deformación permanente. Entonces, las ruedas de los vehículos van a impactar durante infinidad de veces durante el periodo de servicio, que podría ser 10 o 15 años. Entonces, al final van a producir una deformación permanente. Al principio, el pavimento va a reaccionar y va a tratar de recuperar su forma original, pero como esto se repite permanentemente, la deformación puede volverse permanente. Aquí vemos una falla de ahuellamiento. Decíamos que son una especie de canales que se dan en la dirección del movimiento de las ruedas más pesadas. Entonces, si ponemos una regla entre los dos extremos del ahuellamiento y vamos a medir la parte central donde tiene mayor profundidad la huella. Y a través de eso podemos definir si es una severidad baja, mediana o una severidad alta. Aquí vemos, por ejemplo, un ahuellamiento severo, porque se han formado una especie de ondas. Es como si hubiésemos jalado una alfombra y se presentan deformaciones en tipo de ondas. Ahí vemos que con la regla se está viendo que hay una profundidad importante entre la regla y la base del pavimento en donde se encuentra la huella del vehículo. La exudación o sagrado decíamos que es una falla constructiva que tiene que ver con el exceso de asfalto que se le ha puesto a la mezcla. Y la oxidación del asfalto es un proceso inevitable. Desde el momento que sale de la planta de asfalto, el asfalto empieza un proceso de oxidación que al final va a dar lugar a que el asfalto pierda sus cualidades de ligante y es cuando empiezan a desprenderse pedazos de la carpeta asfáltica. Y lógicamente pierden también sus cualidades de impermeabilizante. Es una fisura transversal que hemos dicho son fisuras por temperatura. Estas fisuras reflejadas van a dar cuando se ha tomado la decisión de rehabilitar un pavimento rígido con una carpeta asfáltica. Entonces, si no se ha hecho, no se ha cubierto bien las fisuras y las divisiones que existen entre las losas del pavimento rígido, esa cuadriculación que tenemos en el pavimento rígido se va a reproducir en la superficie del pavimento flexible, porque el pavimento rígido no sufre muchos movimientos. Pero el pavimento flexible se trata de acomodar a la forma que tiene la base. De esa manera se va a reflejar las juntas y las fisuras que se tienen en el pavimento rígido. Entonces decíamos que otro de los parámetros que se debe controlar para un buen servicio de la carretera es la fricción. Entonces va a ser la fuerza de fricción que se produce entre la llanta y el pavimento y que hace que se resista las fuerzas de resbalamiento o hidroplaneo cuando se aplique el frenado en superficies que están mojadas. Esto va a depender de la microtextura, de la macrotextura de la carpeta y también de la pendiente transversal que tenga la vía. Cuando se tiene una pendiente transversal adecuada, las aguas de lluvia se han de drenar con mucha rapidez. Entonces, actualmente hay un equipo que se llama el MaisMeter, que sirve para medir la rugosidad que tiene la vía. Entonces decíamos que la serviciabilidad es la calidad o facilidad de conducción, también seguridad que ofrece el pavimento, pero que es percibida por los usuarios. Entonces no es una medición técnica, que a pesar de que después ya han surgido métodos de medición del índice de serviciabilidad de acuerdo a las condiciones que tiene el pavimento. Pero inicialmente este índice se ha determinado de acuerdo a la sensación que experimenta el conductor.
La rugosidad son las irregularidades que tiene la superficie del pavimento en el sentido longitudinal. Lógicamente, esto va a afectar a la calidad de conducción y también a la seguridad de los usuarios. Y también la rugosidad va a provocar costos de mantenimiento. Si solo deja progresar mucho tiempo, el costo de mantenimiento ha de ser mayor. Y también afecta a la conservación de los vehículos que circulan permanentemente sobre una vía que está muy rugosa van a tener un deterioro más rápido que si circularan sobre un pavimento en buen estado. Entonces ahí vemos la textura, ¿no?, del pavimento, que no es rugosidad. Entonces la textura que tiene, la textura superficial que tiene el pavimento, sea flexible o rígido. Esto se puede medir con un perfilógrafo láser. También la rugosidad se puede medir mediante topografía, haciendo mediciones cada metro, y después se puede anotar esos valores en un programa y nos va a dar la rugosidad. Lógicamente este procedimiento es muy moroso, porque el topógrafo tiene que ir leyendo los niveles cada metro en tramos que se establecen como representativos. En cambio, el perfilómetro es una pasada del vehículo y el movimiento de las ruedas va a ir dando una información a la computadora que está en la cabina del chofer. Entonces, a la pasada del vehículo se tiene determinada la rugosidad. ¿Cómo se distribuyen las cargas en los pavimentos flexibles? El elemento de contacto con la rueda es la carpeta asfáltica. Entonces ahí se va a absorber un buen porcentaje de los esfuerzos que generan las ruedas. Eso se va a distribuir en una mayor superficie en la base. Y luego eso todavía se va a distribuir en una superficie mayor en la subbase. Entonces la condición es que los esfuerzos que llegan a la subrasante tengan prácticamente valor cero, o sea, sean compatibles con la capacidad de soporte que tiene el suelo natural. Por eso es que mientras más pobre sea la subrasante, el espesor total de la estructura del pavimento ha de ser mayor. Si tenemos un CBR de la subrasante de 20, entonces la estructura del pavimento va a tener un menor espesor total. Pero si fuera 4%, el espesor total ha de ser mayor. Lógicamente eso se va a conseguir incrementando el espesor de la subbase y de la base, que son materiales que tienen un menor costo con referencia a la carpeta asfáltica. Pero en general lo que tenemos que garantizar es que en esa altura que tiene la estructura, los esfuerzos se van a ir disipando. Y cuando lleguen a la subrasante van a tener un valor próximo a cero. Si tienen preguntas. Dije, disculpe una consulta. Claro. Mi pregunta iba en el tipo de fallas. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta de que no cometemos un error a la hora de hacer una inspección visual de estas fallas en el pavimento. Por ejemplo, ¿cómo sé que no confundo la falla piel de cocodrilo con una fisura en bloque? ¿O existe otro estudio más, aparte de la inspección visual? En realidad, cuando se va a hacer una evaluación, se familiariza con los tipos de fallas a los evaluadores. Y además, en los formularios de campo se tiene la lista de todas las fallas que se tiene en un determinado pavimento, ya sea flexible. En el caso de pavimentos flexibles, creo que hay un listado de 19 tipos de fallas. Y en pavimentos rígidos, 15 tipos de fallas. Y cada falla tiene una explicación. Este semestre vamos a tratar de ver también la evaluación de pavimentos viales. En aeropuertos normalmente hemos estado haciendo evaluación de pavimentos aeroportuarios. El concepto de evaluación, la forma de ejecutar es muy parecido a lo que se hace también en carreteras. Entonces el evaluador tiene en su hoja de campo la lista de las fallas que se tiene. Ahí va a ir anotando el tipo de falla, va a anotar el nivel de severidad. Los niveles de severidad van a ser solamente 3, alto, medio y bajo.
Entonces, a su percepción va a notar el que crea que corresponde a lo que está observando. Pero lógicamente primero se va a familiarizar con los tipos de fallas y con los niveles de severidad. O sea, va a tener un proceso de entrenamiento. Si tienen otras preguntas. Ingeniero, ¿cómo está? Sí, adelante. Quería consultarle sobre una pequeña falla que he visto en las carreteras, más o menos aquí en la Belgín o Juan de la Dusa, que es un sector como si una maquinaria hubiera rasgado, ¿no? El pavimento. ¿A qué se debe esa falla, ingeniero? No, yo creo que debe ser que esa superficie están preparando para poner una capa de refuerzo, algo de eso, ¿no? Porque ahora hay un equipo que hace ese trabajo, que va arañando, digamos, la carpeta para mejorar la adherencia con la capa que va a venir encima. También se utiliza para corregir deformaciones. Digamos que en la parte constructiva se han hecho en algunos lugares espesores mayores que al resto de la calzada del pavimento. En ese caso se puede utilizar ese equipo para ir nivelando, ¿no? La característica es de ese equipo. Si tiene otras preguntas. Creo que el año pasado la alcaldía de Cochabamba también ha comprado este equipo. Entonces ellos van a ir haciendo ese trabajo previo sobre la carpeta vieja antes de poner, incluso para ponerlos, para hacer los bacheos. Entonces van a ir escarificando, sacando ese material con este equipo. Y recién van a poner la carpeta nueva que corresponde a la reposición del bache. Si tienen otras preguntas. Nada. Si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a hablar sobre ya entrando al tema de diseño, sobre sus bases, tipos de materiales, etcétera, para que posteriormente ya podamos hacer el método ASTO como primer método de diseño de pavimento flexible. Lo que está pendiente es la lista de los estudiantes que tienen interés en comprar el DIPAP del IBCH. Entonces podían escribirme al correo, de ahí yo voy a ir rescatando. Me parece que es importante que puedan comprar ese programa porque les facilita el trabajo. Y además, si nos vuelven a dar ese costo, me parece que no es un costo elevado que les pueda afectar. Entonces, que les vaya bien. Disculpe, Inge. Sí, adelante. Yo me inscribí en rezagados y ahora no puedo inscribirme al Classroom. ¿Cómo le puedo hacer? O sea, pues es el precio de la irresponsabilidad. Como un estudiante de 10º va a inscribirse en rezagados. Yo les he mandado el código a varios que me han pedido, pero no es tan fácil. O sea, no es agarrar ese código y que van a poder entrar a la clase. Primero tienen que registrarse. Hay un procedimiento para registrarse en la materia. Entonces registran a esa materia con ese código y luego van a poder acceder. Voy a ver esta noche ahí si les puedo mandar un tutorial sobre eso, les voy a mandar, porque hay varios que han tenido ese problema, tanto en carreteras como en aeropuertos. De tal manera que la próxima semana ya todos puedan ingresar sin ninguna interrupción, sin ningún obstáculo. Entonces, hasta la próxima semana, que les vaya bien. Si hay alguna pregunta, seguimos. ¿Y a qué correo le mandamos? ¿No está mi correo? Les voy... Es un ratito.